Ya, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Em, la clase pasada habíamos visto cómo se trabaja acá en Chile y en otros lados, y habíamos hablado de las herramientas que requiere el albañil para la ejecución de los muros de albañilería. Bueno, siguiendo entonces con este módulo, de lo que no hemos hablado es de la trabajabilidad del mortero, que como ya habíamos conversado, es una de las propiedades más importantes para una buena ejecución de la albañilería, porque la trabajabilidad, como el nombre lo dice, indica con qué calidad o qué calidad de producto ustedes van a poder terminar. Si no tienen buena trabajabilidad, van a tener todos aquellos problemas de los que hablamos en la clase anterior. Entonces, también un sinónimo de trabajabilidad también es docilidad. Ambos son términos que yo creo que estos son buenos términos porque los términos en sí explican un poco de lo que trata esta propiedad, de lo que se quiere lograr. Entonces, la docilidad de un mortero en estado fresco dependen de reacciones internas como son frotamiento de las partículas granulares, su medida se denomina fluidez del mortero. ¿Cómo se mide la fluidez? ¿Alguien se acuerda de otros cursos? ¿Cómo mido la fluidez de un mortero o del hormigón? Con el cono de Abrams. Exacto, muy bien, con el cono de Abrams. Eh, entenderán que, que obviamente, ya lo vamos a ver, pero obviamente un mortero tiene un descenso obviamente un poco más grande que un hormigón. Y un grado mucho más todavía, porque tiene que ser más líquido aún. Entonces, se denomina fluidez del mortero, y la colisión de la masa, su medida se denomina consistencia. ¿Cómo puedo medir la consistencia? Yo mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el instrumento que es un pocillo que uno lo golpea con una manilla 25 veces? Eh, Método Casagrande. eso, eso. No sé si para mortero se llama igual, pero es algo parecido. Básicamente viene de los suelos, creo, el método de casa grande, ¿cierto? Exacto. Bueno, y el conjunto de ambas propiedades constituye la trabajabilidad. O sea, tenemos por un lado fluidez y consistencia, que en cierto sentido uno podría pensar que, bueno, son un poco antagónicos, ¿cierto? Entonces se entenderá que hay un juego entre esas dos medidas, entre la fluidez y la consistencia. Entonces, el conjunto de ambas propiedades constituye la trabajabilidad del mortero, propiedad que depende directamente del contenido de agua y de las partículas finas. Como ya me había dicho antes, obviamente un mortero no contiene gravas, partimos de arena hacia abajo. Y la forma en que actúan estos dos componentes en la trabajabilidad se muestran en la tabla, donde un poco justamente también queda de manifiesto lo que ya les dije, la contradicción entre estos dos términos. Entonces, a mayor contenido de agua, obviamente gano mayor fluidez, pero pierdo consistencia. Y a mayor contenido de granos, pierdo fluidez, pero gano consistencia. Entonces, lograr una buena trabajabilidad es equivalente a conseguir un equilibrio entre estos dos estados. Esa es la trabajabilidad, que me permite trabajar bien, poder extenderlo, que no sea ni demasiado grueso, ni demasiado fino, ni demasiado fluido, ni demasiado
rígido para poder justamente esparcir el mortero en las juntas. Luego, otra propiedad muy importante es la retentividad. ¿Qué es la retentividad? La capacidad del mortero de retener el agua de amasado ante la absorción o succión de agentes externos. Por ejemplo, el hormigón también tiene retentividad, porque ustedes hacen muros de hormigón armado, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque ustedes el hormigón lo contienen dentro de los moldajes. Y el moldaje en sí, sobre todo si tiene el agente descofrante y todo, eh, no es un gran chupador de agua. Pero en este caso, ustedes están expandiendo eh, el mortero sobre las unidades. Y las unidades, dependiendo de sus propiedades, pueden atraer el agua, chuparle el agua al mortero. Y eso, como ya vimos anteriormente, si le sacamos agua, menor contenido de agua, menor fluidez. Y con menor fluidez, menor trabajabilidad. Entonces, ¿qué es qué es la rentabilidad? Justamente la capacidad del mortero de retener el agua ante los agentes externos. Entonces, esta propiedad depende del contenido de los granos finos del mortero, tiempo de amasado, el mayor tiempo para lograr una adecuada distribución del agua en la superficie de los materiales sólidos y contenido de aire incorporado. Y eso se puede lograr con aditivos, por ejemplo. Aunque en la minería en general no se usan aditivos, al menos lo estamos refiriendo a aditivos que no sean la cal, por ejemplo. ¿Qué más se puede decir al respecto? Es por esto también que muchas veces ustedes van a ver que los ladrillos cerámicos, antes de colocarlos en la hilada, el albañil los pasa por un balde de agua. El albañil siempre tiene al lado un balde de agua, mientras que está poniendo los ladrillos. Entonces, él toma el ladrillo, lo sumerge en el agua para que esté al menos superficialmente mojado, y luego lo pone encima del muro, para luego poner el mortero, justamente para dejar al menos la superficie un poco saturada, de manera que ya no exija tanta agua del mortero. Luego, ¿qué otras propiedades? Tenemos la densidad o el peso específico. Para los morteros convencionales, esta varía entre 1,7 y 2,4 toneladas por metro cúbico. Resistencia. Bueno, todos estos son como más, sobre todo estos dos, eh, son parámetros que normalmente maneja el albañil en terreno. El peso específico es un dato que tal vez le pueda servir al momento de diseñar, pero no así la resistencia. La resistencia sí es un dato duro y que es por, es el dato preferido en cuanto al benchmarking, a la comparación entre morteros, es como el estándar de comparación para comparar morteros. Entonces, tenemos la resistencia a la compresión. ¿Qué factores lo determinan? La dosificación de sus componentes, la relación arena-cal-cemento, la relación agua-cemento y la edad del mortero, obviamente. Entonces, la edad de los morteros, la relación resistencia respecto a alta resistencia versus corriente, a los 7 días, normalmente el de alta resistencia está ya un 40% por sobre el corriente, pero luego a los 28 días esto se netea un poco, el corriente lo alcanza un poco, y ya a 90 días esta relación se hace aún menor. Entonces, ¿cuál es la gracia de los morteros de alta resistencia? Es que ganan la resistencia más rápido, más que sean mucho más resistentes. El otro parámetro que se usa mucho en mortero, no tanto acá en Chile, pero sí en otros países, es la resistencia a la flexión. Y para eso se hace el ensayo de flexión. ¿Cómo se hace? Con el ensayo RILEM. El ensayo RILEM es un ensayo
muy estandarizado, muy famoso, muy usado internacionalmente, que básicamente se basa en hacer esta viguita, este pequeño, sí, es como una viga rectangular de 4 por 4 por 16 centímetros, y que luego se ensaya con 2 puntos de apoyo. Y aplicando una carga al medio de esta vigueta. Esto está todo normado, pero ellos requieren una máquina, una prensa de baja fuerza, ya que obviamente a la flexión la resistencia que pone este espécimen es bajo, y con eso indirectamente se obtiene la resistencia a la flexión. ¿Por qué se hace esto? En vez de los cilindros, porque normalmente los cilindros, eh, por ejemplo, cuando ustedes ensayan hormigón, son re grandes. ¿Y por qué son grandes los cilindros? Porque ustedes tienen gravas, y las gravas son grandes. Por eso se ocupan cilindros grandes. En cambio, los morteros son, el contenido más grande son las arenas. Entonces es bastante fino. Por ende no necesitan el cilindro, basta con hacer una viguita pequeña. Por eso también se ha estandarizado mucho la determinación de la resistencia de los morteros a través del RILEM, y no necesariamente a través de cilindros a compresión. Otra característica básica en la albañilería es la adherencia. ¿Qué era la adherencia? Si ustedes se acuerdan, es en el fondo la capacidad es la resistencia en la interfase entre las unidades y el mortero. O sea, es que también se pega el mortero a nuestras unidades. ¿Qué lo determinan los factores? Bueno, la dosificación, el contenido de cemento y las propiedades en estado fresco del mortero, la repetitividad y la docilidad. Entonces, hay dos formas de testear esto. Una es con una tripleta, se llama una tripleta, básicamente un prisma de 3 unidades, en el cual ustedes apoyan, acá abajo, ¿se fijan? Los dos del extremo, y aplican una carga distribuida en la del medio. Y por ende, ustedes van a inducir directamente un corte en esta fase, en las unidades de mortero, en la hilada de mortero. Y con eso ustedes estarían ensayando directamente la adherencia, o sea, la capacidad de corte o de resistencia que tiene eh, esa fase al corte. Otra forma de hacerlo es atracción, es con este sistema, donde ustedes tienen este ladrillo al que se le pega acá en el tercio con mortero esta otra unidad. ¿Se fijan? Tengo una unidad en esta dirección y una transversal en la otra dirección, y que están pegadas acá, mediante el mortero. Como están pegadas por el mortero, este ladrillo de acá queda suspendido, porque esta máquina, si se fijan acá abajito, queda con un gap, con una pequeña, ¿cómo decirlo? Con un pequeño un gap, ¿cómo se llama gap? Una pequeña distancia entre la base y este ladrillo que está colgando. Y luego ustedes aplican una carga, pero sobre este ladrillo que está abajo, generando de esa forma, vamos a marcarlo, una carga acá en esta dirección. Y por lo tanto, esa es una forma de
generar una tracción directa sobre el mortero. Esa otra forma, por ende, de medir la adherencia, cuánto se adhiere el mortero a las unidades. Otros factores que determinan, las propiedades del mortero. El tipo de unidad de albañilería, o sea, cuánto absorbe la unidad, y la textura de la superficie, la rugosidad. Si la superficie es muy lo contrario de rugoso, si es muy lisa, obviamente la adherencia probablemente sea menor. Si estas superficies son muy lisas, obviamente la adherencia va a ser menor a que si tiene algo de rugosidad. La calidad de la mano de obra, obviamente, la colocación del martillo en la superficie de asiento, el grado de presión aplicada a la unidad de albañilería y el tipo de herramientas utilizadas. O sea, hay mucho influye fuertemente en este tipo de construcción la ejecución misma del material. Y por último, el método de curado de la albañilería, que tiene más que ver, obviamente, con, con el medio ambiente, con el clima, con el calor, la humedad relativa del aire, etc. Entonces, ¿cuál es el efecto conjunto de la retentabilidad, por ejemplo, del mortero y la absorción de la unidad? Entonces, acá tenemos la retentividad versus la adherencia que se midió. Y si se fijan, hay una relación muy directa entre la retentividad y la adherencia. O sea, entre mayor retentividad, entre más capacidad tiene el mortero de retener el agua, mayor es la adherencia que alcanzamos. ¿Qué es lo que también podemos decir? Si acá tenemos el límite de la NSH 169, vemos que la adherencia mínima la alcanzamos para retentividades mayores que más o menos que 45%, ¿cierto? Acá. Entonces, pues, esto es aproximadamente 40%, ¿cierto? Ah, disculpe, 45. 45%. ¿Se fijan? Entonces, hay una relación directa entre la relatividad y la adherencia. Y la adherencia es proporcional, obviamente, a la capacidad al corte de un muro, a la resistencia de un muro al corte. Efecto de la relación cal-cemento, esto lo tengo de la vez anterior, incluso se me olvidó borrarlo, pero si se fijan acá, tenemos efecto de la relación cemento-cal, arena, donde el cemento más la cal son los aglomerantes, el pegamento entre comillas, ¿cierto? Y de la relación cal-cemento, cuánta cal respecto al cemento, en ensayos de tripleta. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Esta es la relación aglomerante versus arena. O sea, tenemos, por ejemplo, acá los triangulitos, si se fijan, acá en los ensayos, tienen, si la relación es mayor, ¿qué es lo que tenemos más? Más aglomerante, ¿cierto? O sea, los triangulitos tienen mayor contenido de cal-cemento que los puntitos negros o los rombos. Si se fijan, aquellos morteros que tienen más cal y cemento
logran mayor retentividad. En general hay unos outliers que se llaman, unos datos un poco perdidos acá, pero en general se aglomeran acá arriba, entonces generan mayor retentividad y además, eso ya lo sabíamos, generan mayor adherencia. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hemos dicho? A mayor retentividad, mayor adherencia. ¿Cómo logramos mayor retentividad? Teniendo mayores proporciones de cal y cemento. Y luego tenemos acá la relación cal-cemento. Entonces, por ejemplo, acá los rombos tienen mayor cantidad de cal que los puntitos, estos sin, que no están en negrita, no tienen nada de cal. Y por ejemplo, estos triangulitos son en base a, es 1 a 1, o sea, 50-50. ¿Estamos de acuerdo? 50% cal, 50% cemento. ¿Qué es lo que podemos observar? Que es difícil ya acá ordenar cuáles generan mayor retentividad. Pero si se fijan, los triangulitos están acá arriba, todos. O sea, sí o sí, y los rombos también. Sí o sí la cal, y eso es sabido, en el medio, la cal genera mayor retentividad. Eso es un hecho. Y no necesariamente genera mayor resistencia en todo caso, pero sí mayor retentividad, en general, en general. Entonces, a mayor retentividad, mayor, o sea, mayor contenido de cal, mayor resistencia. Disculpe, mayor retentividad. Y a mayor retentividad, en general, también se puede decir que tenemos mayor adherencia. Eh, y es por eso que en general los morteros para albañilería también se usan con cal. ¿Para qué se usa la cal? Para mejorar la retentividad, finalmente. Por último, decirle, y esto no sé si se acuerdan si lo vieron en algún curso, en materiales o en el de tecnología del hormigón, pero la cal tiene como la cara contraria, y que es que, por ejemplo, ¿cuál es el estándar de endurecimiento en tiempo para el hormigón? Para mortero basado en cemento, mortero cementicio. ¿Cuál es nuestro estándar para alcanzar el 100% de la resistencia? ¿En mortero? Sí, mortero cementicio, que es lo mismo que el hormigón. Debería ser a los 28 días. 28 días, sí. Pero ustedes bien saben, esto lo vamos a marcar, que a los 28 días, obviamente, más que nada es esto es algo así, ¿cierto? Entonces ustedes tienen acá. ¿Qué resistencia alcanzamos a los 7 días? Creo que 70%, ¿no? 7 días, ¿cierto? Y de lo que me acuerdo, estamos más o menos 70%, ¿cierto? Y después tenemos el 100% a los 24 días, ¿cierto? Ahora, este es cemento. Pero la cal
Tiene un comportamiento más o menos así. ¿Dónde? Échenle. ¿Cuánto requiere la cal para alcanzar su estado de máxima resistencia? ¿Cuánto le echan? Estos son aproximadamente, o por definición, son 90 días. Entonces la cal tiene una curva de endurecimiento mucho más lenta, hasta alcanzar lo que nosotros consideramos su 100%. Obviamente después con el tiempo todavía se incrementa un poco. Entonces, ustedes obviamente, al tener una mezcla cal-cemento, si bien mejoran la adherencia porque están mejorando también la retractividad, el endurecimiento final lo alcanzan un poco después respecto a los morteros netamente cementicios. ¿Cuánto? Bueno, no sé, depende de la relación, pero entre 24 y 90 días. Entonces se atrasa un poco la etapa de endurecimiento. Obviamente también se atrapan los primeros 7. De hecho, si no me equivoco, el 70%, como por definición para la cal, es a los 25 días, creo. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Es un problema? No, en verdad no. Ustedes ya alcanzando el 70, prácticamente hasta que terminan después las instalaciones de la vivienda y la parte arquitectónica, probablemente ya van a haber alcanzado una resistencia suficiente, digámoslo así. ¿Qué más? Y también quiero que tomen en cuenta que en general los edificios históricos se hicieron en base a solamente morteros calicios. Supongo que se dice calicio, ¿no? Cemento en base a cal. ¿Por qué? Porque eso es lo que se manejaba antes. Los primeros en generar morteros cementicios fueron los romanos, pero esa tecnología quedó olvidada durante mucho tiempo. De hecho, los europeos, bueno, son los que probablemente más stock tienen hoy en día todavía de vivienda antigua en albañilería, y prácticamente todo ese stock de vivienda ya centenaria, milenaria, son en base a morteros solamente de cal. Ahora, ¿por, por qué en el pasado jugaba un rol mucho menos importante incluso que esto de los 90 días? Porque se demoraban también mucho más. Construir una iglesia en el pasado, en la Edad Media, era un trabajo de décadas, no de años, décadas. De hecho, normalmente el que empezaba, el arquitecto, el gran maestro, que empezaba una gran obra, no la veía terminada, no le daba el tiempo, no daba una vida entera para alcanzar a ver terminada la obra. Entonces son procesos muy lentos, por lo tanto, la cal con el tiempo se iba endureciendo y por lo tanto estos 90 días jugaban un rol menor. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones también para lograr una buena adherencia? Según lo que hemos visto, para lograr una resistencia de adherencia alta, mayor que 0,4 megapascales, en una albañilería construida con unidades cerámicas hechas a máquina, es conveniente controlar la relación aglomerante-arena. O sea, que esté más o menos entre 0,3 y 0,4, eso es lo que vimos acá.
acuerdo? Y la relación entre el volumen de cal y el volumen de cemento mayor que 0,25. O sea, 1 es a 4, más o menos, o mayor incluso. Reconociendo que una recomendación como la anterior deja un margen amplio de dosificaciones posibles, para determinar la dosificación más conveniente de usar con una unidad determinada, se deben ensayar muretes sometidos a compresión diagonal. La dosificación que se escoja debe ser aquella que produce una falla de tracción diagonal con una grieta vertical en el murete. Esto ya lo hemos indicado, ya lo hemos visto. Lo vamos a ver una vez más. ¿Cuál era el ensayo de tracción diagonal? Compresión diagonal. Compresión diagonal. Nosotros ya hablamos por qué se llama compresión diagonal y por qué, si lo estoy comprimiendo, produzco una falla de corte. ¿Se acuerdan de esto, no? Empecemos por lo básico. ¿Por qué se ensayan de esta manera los muretes de albañilería? Para determinar la resistencia al corte. ¿Por qué se comprimen? Porque estoy induciendo un corte si es que estoy comprimiendo la probeta. Básicamente, el ensayo es este, ¿cierto? Acá tengo un lado A y un lado B. Y normalmente A es similar a B, ¿cierto? Tengo una carga. ¿Por qué estoy ensayando a corte? Es cosa que ustedes le den vuelta al murete y lo veamos. Otra forma de ver este ensayo es así. Si yo descompongo esta fuerza P, la podría componer en esta fuerza, ¿cierto? En estas dos fuerzas. ¿Y esto sería cuánto? Aproximadamente P raíz de 2, ¿cierto? Si es cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿de dónde nace el corte? De acá. Y tenemos algo de compresión también, al menos en esta zona de acá. ¿Se fijan o no? ¿Se entendió esto, no? Lo punteamos. Es por eso que estamos... Otra forma de verlo es que ustedes, obviamente, al comprimir acá, obligan a que este elemento se abra. Ustedes están comprimiendo y por Poisson se tiene que abrir hacia los lados. Y como ya habíamos hablado anteriormente, el corte en sí
los muros no fallan, el corte en verdad no es una falla de corte, sino que es una falla por tensiones de tracción en el sentido ortogonal o ahí donde se generan la máxima tracción en las direcciones de las tensiones principales. Es otra forma de verlo. Entonces, resultado de ensayo. ¿Cómo sé cuando mi adherencia es buena? ¿O por qué es tan importante la adherencia? Porque si tengo una mala adherencia, ¿qué es lo que va a fallar? El mortero. ¿Y dónde va a fallar? Justamente en las juntas. ¿Se fijan? Entonces, ¿a qué conlleva eso? A que tenemos una falla de baja resistencia, o sea, no alcanza una resistencia alta, y las unidades quedan intactas. Por ende, es una falla muy ineficiente. No le estamos sacando el jugo a las unidades. No estamos logrando alcanzar el potencial que tienen estas unidades. ¿Por qué? Porque el mortero es muy malo, porque consiguió una mala adherencia. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos decir que la adherencia es buena? Cuando justamente tenemos un resultado como este, donde lo que logré es partir las unidades debido a la tracción diagonal. Como lo observamos acá. Acá la falla, la fisura, la grieta que se formó, está pasando entre las unidades. ¿Qué significa eso? Que la adherencia del mortero es suficientemente buena para mantenerlo, el murete unido y así obligar al muro a que también tengan que romperse las unidades. Y como podemos ver en este ensayo, por ejemplo en el P3, tenemos una dosificación, 1 es a 3, pero, ¿cómo era esta? Pero con un mayor F''M. ¿Fijan acá? Y con un aditivo B, que acá ya no sé cuál fue el aditivo que se usó. Pero, aunque sean parecidos, estamos logrando efectos bien distintos. Aunque sean parecidos, estamos logrando efectos bien distintos. ¿Se fijan acá? La resistencia del mortero, incluso la del P3, era mayor. La resistencia a compresión era mayor y aún así, porque probablemente tiene una mayor resistencia, pero aún así no alcanza una buena adherencia. Y por eso es que nos falla igual de una manera no deseada. Eso respecto a la adherencia. Respecto a las especificaciones para morteros de junta. Bueno, en Chile tenemos la norma, la N169, ¿se acuerdan? Estaba por acá. Eso, la NSH 169. Pero en general, si ustedes van fuera del país, en Estados Unidos sobre todo y en Europa, se clasifica, hay mayores rangos de clasificación para los morteros. Por ejemplo, están los O, que son los ordinarios, o los normales, digamos así, y ya pueden ver, ordinario 2,5 megapascales. Es una baja resistencia, acá se pide 15, pero se puede usar para ciertas cosas allá. Entonces, económico, es fácil de trabajar para aplicaciones con unidades de baja resistencia. Por ejemplo, podría usarse para un ladrillo fiscal. ¿Por qué? Porque si la resistencia del ladrillo es baja, para conseguir esto, ustedes no necesitan un mortero de gran resistencia.
para muro interior o muro no portante, y morteros de reparación para albañilería antigua. Se presta muy bien. Y que en general tienen mayor cantidad de cal, como ya habíamos dicho. Luego, morteros tipo N, normales, resistencia mediana, mayor o igual a 5,3 megapascales, para uso general, muros resistentes interiores y exteriores, enchapados de albañilería, repointing del morter. ¿Qué es repointing? Repointing es si se desgasta el mortero en una hilada, es reponerlo. Eso es repointing. Tiene más capacidad de flexión que morteros de alta resistencia y buena exposición a clima severo. Acá quiero parar. ¿Qué es enchapado de albañilería? ¿Ustedes saben lo que es o no? ¿Qué son los enchapados? ¿No es eso lo que son los enchapados de albañilería? Estoy viendo uno desde acá, desde la oficina. ¿Has visto estos edificios muy, muy altos que parecen estar hechos de albañilería? Obviamente no están hechos de albañilería. Lo que se usa en la fachada es un enchapado, que en el fondo es solo una de las caras del ladrillo, con cierta rugosidad por detrás, donde está la cara expuesta. ¿Se fijan? Y por este lado se aplica el mortero. De esa forma se pegan estas chapas al hormigón, de manera que por fuera adquiera la impresión al menos de que está hecha de albañilería, una estructura. Esas son las chapas de albañilería. Después tenemos los morteros tipo S, que son los de ya de resistencia alta, por eso la S de súper, entiendo yo. Tiene buena resistencia a la flexión, para albañilería reforzada, con buena durabilidad ante exposición a clima. Y de ahí están los de muy alta resistencia, que tienen buena durabilidad, solo deberían usarse cuando se requiera de una alta resistencia a compresión. Y se usa generalmente en albañilería de piedra, ya que tienen una resistencia similar. Ahora, es necesario escoger el mortero adecuado que nos lleve a la resistencia suficiente sin agregar un mayor costo. O sea, entre más resistente normalmente agrega mayor costo. Acuérdense que ya ustedes cuando salgan al mundo laboral no solo van a tener que empezar a pensar en la parte técnica, sino que también en la parte del negocio. Entonces ustedes siempre van a estar, eso en la universidad uno todavía siempre está uno muy ligado a solo ver la parte técnica, pero ustedes van a ver que después, una vez que empiezan a trabajar, la valorización de lo que cuestan las cosas pasa a ser algo importante. O sea, ustedes siempre van a tratar de cuidarle el bolsillo a vuestros clientes. Entonces ustedes tienen que llegar siempre a un buen compromiso entre resistencia y el costo. No hay un mortero que sea el más apropiado en todos los casos, o lo que se llama en inglés un one fits all. Esto que hay que escogerlo. Nunca usar morteros más resistentes que la unidad. Y ese es otro de los axiomas. ¿Por qué creen que uno no debería de usar morteros más resistentes que la unidad?
¿Por qué no deberíamos usar morteros más resistentes que la unidad? Porque en general, si acá tenemos resistencia y acá tenemos durabilidad, normalmente esto es una relación más o menos lineal. ¿Qué significa aquello? Que entre más resistencia tenga el mortero, más durable es. Y siempre es conveniente que la superficie a la vista de las albañilerías, primero se nos desgaste el mortero, porque el mortero lo podemos reemplazar. Es cosa de pasar un... ¿Se acuerdan que vimos la herramienta? Con un formón uno puede ir sacando, con una punta, uno puede ir sacando la parte superficial de los morteros en la hilada, si es que hay desgaste, y se puede hacer el repointing, o sea, volver a, con cuidado, meter mortero. En cambio, si el mortero es muy resistente, se nos va a desgastar primero las unidades y va a quedar a la vista el mortero. Y eso no es deseable. Luego, rápido, entre el tipo de mortero de ordinario a de alta resistencia, obviamente la resistencia va creciendo, pero entre más resistente, normalmente la retentividad también es más baja. O sea, hay un efecto inversamente proporcional. También, entre más resistencia, nosotros deberíamos poder esperar más adherencia. Aunque por eso la flechita un poco más chica, aunque tal vez eso sea un poco más moderado. También, entre más alta resistencia, menor es la durabilidad, pero de la adherencia. Estoy hablando ahora de la durabilidad de la adherencia, no de la durabilidad a la superficie o a la abrasión. Y la permeabilidad también. Entre más alta, mayor es la permeabilidad. Bueno, estas son relaciones que ustedes tienen que tener en consideración al momento de escoger un mortero. Luego, la STM C270, por ejemplo, les da la siguiente ayuda, en el fondo la siguiente guía. Por ejemplo, según ubicación, si está al exterior, bajo terreno o al interior, según el tipo de elemento, y les recomienda algunos tipos de mortero. Según estos parámetros de entrada. Entonces, vemos un ejemplo, por ejemplo, exterior sobre terreno, muro no portante, usar uno ordinario o uno normal o de mayor resistencia. O, por ejemplo, para interior, muro resistente, por lo menos usar uno normal, o si no, usar uno de mayor resistencia. Es una pequeña guía que les da la normal respectiva. Entonces, también la ASTM recomienda el uso de mortero cementocal con una retención mínima de agua de 75%. Cuando se coloca cero de refuerzo en el mortero, el contenido máximo de aire debe ser de 12%. Y la relación de agregados aglomerantes no menor que 2,25. ¿Se acuerdan? Agregados aglomerantes, esto es equivalente a lo que ya habíamos dicho, esto es esta relación es la C más K dividido A. Y no mayor que 3,5 veces la suma de los volúmenes de cementantes. Luego, la resistencia mínima son estas, que entrega la norma, y contenido máximo de aire, estas no son mayores diferencias. Luego,
hasta acá hemos hablado extensamente de las de los morteros de junta, pero aún no hemos conversado de los grout. Vamos a dejar la clase hasta acá, ya son las 1. Entonces, hoy vimos en extenso las propiedades básicas que nosotros esperamos para nuestros morteros de junta. Entonces nos queda todavía ver las propiedades para los grout, o sea, los hormigones, los morteros de relleno. Eso. Vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Alguna duda o pregunta?